Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Goce la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Shalom, estamos de regreso aquí con nuestro estudio acerca de el Día del Señor. Y hemos estado leyendo diferentes artículos que vienen en la Jewish Encyclopedia, que es conocida en español como la Enciclopedia Judía. Muy importante que nosotros conozcamos nuestras fuentes de información. Déjeme decirle de antemano que no es el mismo concepto, el mismo entendimiento cuando nosotros leemos información en enciclopedias, cuando estas son seculares o cuando tienen un trasfondo evangélico, cristiano, tradicional, o cuando vamos a las fuentes hebreas acerca de esta información. Y es muy importante que nosotros podamos tener acceso. Hoy en día con el Internet y con toda la información que podemos nosotros encontrar en nuestras computadoras, es fácilmente que usted y yo encontremos información acerca de estos temas para ampliar nuestro entendimiento del mensaje que está en el libro para nuestro caminar y que este caminar sea firme. La enciclopedia Jewish Encyclopedia, enciclopedia judía, también usted puede ver esta información en la enciclopedia judaica. En estas dos enciclopedias es donde yo principalmente investigo conceptos, temas, nombres, circunstancias y todo tipo de ayudas para poder ampliar un poco más el entendimiento que viene en el pasaje de la Escritura. Quiero iniciar en este programa con otro artículo que se llama Los días del Mesías, que es precisamente el nombre de esta programación. En el idioma hebreo sería Yimot HaMashiach, los días del Mesías. Y este es un tema central de todo el sistema escatológico en la mente del cristiano tradicional, del evangélico, que no está relacionado con el aprendizaje de las raíces hebraicas de la fe. El tema escatológico o el estudio de las cosas futuras que están por suceder se entiende de diferente manera a como lo vamos a estar nosotros aprendiendo en estos programas de los días del Mesías. Los días del Mesías es un tiempo del cumplimiento del reinado, dice este artículo de la Jewish Encyclopedia, dice cumplimiento del reinado del descendiente de la casa de David, lo cual no es el fin o la meta de los acontecimientos, sino la etapa inicial del establecimiento del reino del Señor aquí en la tierra, el cual al ser establecido definitivamente duraría para siempre. Y esto viene en Daniel 7:27, un reino que no tiene fin. Y este reino o este establecimiento del reino de Elohim precisamente tiene su inicio, de acuerdo a este artículo, dice, con el cumplimiento del reinado de un descendiente de la casa de David que viene aquí a la tierra. El Mesías es la causa o la razón de lo que la gente esté buscando a Hashem, dice este artículo. Y esto lo podemos aprender o leer en el libro de Oseas, capítulo 3, verso 5, Isaías 11:9, Zacarías 12:8. Ahorita vamos a leer algunos de ellos. Y este artículo dice de cómo el Hijo de Elohim vendría y su responsabilidad que traería con él es que las naciones adorarían al Padre. Él sujetaría a las naciones. Él sería el líder en contra de Gog y Magog. Él aniquilaría los poderes de la maldad y de la idolatría. Él limpiaría la santa ciudad. El Mesías construiría el santuario del Señor. El Mesías redimiría a Israel. Y el Mesías guiaría a las naciones a la justicia del reino. Y todo esto es muy interesante porque es precisamente lo que usted y yo leemos en las epístolas y en todos los escritos de los discípulos de Yeshua, que estamos precisamente en el cumplimiento de esos días. El establecimiento, otro de las características de la venida del Mesías o de los días del Mesías,
es que se establecería los hechos de Moisés. El Mesías, al igual que Moisés, conquistaría a las naciones a través del espíritu de sabiduría y de justicia que descansa sobre él. El Mesías enseñaría a las naciones las leyes noaicas y haría que los hombres sean discípulos de Hashem. Esto lo dice el Midrash Tanhuma, capítulo 21. Las maravillas que hizo Moisés las haría, pero en mayor escala, el Mesías. También dice que montaría sobre un asno, que maná descendería del cielo, que el agua brotaría poderosamente cuando el Mesías viniera y que se escondería por 40 días después de su manifestación. También dice la enciclopedia que el canto de Moisés sería reemplazado por otro, establecido por otro canto. Y todo esto precisamente nosotros sabemos que toma lugar en estos días en los cuales usted y yo nos ha tocado vivir. Y quiero ir a la pizarra, quiero explicarle un poco acerca de esta semana milenial o de estos acontecimientos que nos ha tocado vivir a usted y a mí. Sabemos que antes de la creación de todas las cosas, la presencia de Hashem, nuestro Señor, Él habitaba en el Olam Jabá o habita en el Olam Jabá. El Olam Jabá, voy a poner aquí, es un concepto hebraico que significa el mundo por venir o la vida eterna. El Olam Jabá también lo podemos traducir en nuestro idioma como la eternidad. Sin principio ni fin. Concepto de eternidad. En las Escrituras también es interpretado como el jardín del Edén, que en hebreo es conocido como Gan Edén, también para otros conocido como el paraíso. También es entendido el Olam Jabá como el seno de Abraham. El seno de Abraham. Todos estos conceptos, cuando nosotros leemos las epístolas, los evangelios, y viene esta palabra reino eterno, viene en el jardín del Edén, el paraíso, el seno de Abraham, todo esto es interpretado como el tiempo en el cual todas las cosas están restauradas como era al principio, antes de la caída del hombre, con el pecado de Adán, la transgresión, y cómo el Señor tuvo que hacer cambios en toda su creación por causa de las transgresiones. Y para nosotros poder interpretar un poco mejor cómo funciona el desarrollo del tiempo, si Hashem es eterno, no tiene principio ni fin, su habitación es la eternidad, su habitación es el Olam Jabá. Y si quiero dibujar una línea de tiempo, porque para Él no existe el tiempo, Él no está sujeto a la medida del tiempo, voy a poner aquí Olam Jabá. Voy a poner una línea y voy a poner aquí otra vez Olam Jabá, o de la eternidad hasta la eternidad. Los sabios de Israel nos enseñan que el mundo está compuesto en el sentido de medida de tiempo por una semana milenial. ¿Qué significa esto? Esto significa que desde el inicio del tiempo, lo primero que el Señor tuvo que haber creado antes de crear las cosas físicas, seguramente Él creó la medida del tiempo.
Y aunque Él no está sujeto a una medida, a un cronómetro de cómo medir los tiempos, Él tuvo que haber creado los días, la medida de tiempo para poder cumplir con su plan perfecto para la humanidad, para sus hijos, para toda la creación. Y los sabios de Israel nos enseñan que cuando el Señor creó el tiempo, y con esto trajo a Adán, la creación del primer hombre, de la creación de Adán hasta la venida de Abraham, pasaron 2000 años, cerca de 2000 años. Usted recuerda que Abraham nace en 1948, a partir del primer día de la creación. Abraham nace en 1948, 2000 años de Adán a Abraham. Y de Abraham hasta la venida de Yeshua, voy a poner aquí, la venida de Yeshua, pasan otros 2000 años. Entonces ya tenemos 4000 años desde el primer día de la creación hasta el nacimiento de nuestro amado Mesías. Y ahorita voy a poner aquí el día de hoy, estamos en el año 2014 y ya han pasado 2000 años desde la venida de Yeshua hasta nuestros días. Esto nos enseña que desde la creación del primer hombre hasta nuestros días ya llevamos 6000 años que han transcurrido. En otras palabras, si lo transmitimos a días, como nos lo dice la Escritura, el Salmo 90 y también el apóstol Pedro, voy a tomar mi libro para poder leer esa porción de la Escritura. Dice el Salmo 90, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Elohim, y vuelves el hombre hasta ser quebrantado, y dices: conviértanse, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y acerca del Salmo 90, verso 4, precisamente, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, nos habla acerca de esta interpretación de la medida de los tiempos. Segunda de Pedro 3, verso 8. Voy a ponerle aquí estas citas. Salmo 90, verso 4, y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Y el apóstol Pedro nos dice estas palabras: oh amados, no ignoren esta cosa, que un día delante de Adonai es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y aquí claramente nos está enseñando la Escritura que en la mente, en el marco de mental judío, ellos interpretan toda la creación del desenvolvimiento de los tiempos con una semana milenial. En otras palabras, serían 7 días de 1000 años. Y eso es lo que estamos viendo aquí en nuestra pizarra, que ya han pasado 6000 años desde Adán hasta nuestros días. En otras palabras, estamos a punto de entrar en lo que se conoce como el milenio. En la mente del estudiante de la Escritura, en el aspecto evangélico, se le conoce como el milenio.
pero en el idioma hebreo se le conoce como el Atid Labo. Y de hecho, todos los días que nosotros podemos contar, desde el nacimiento de Yeshua hasta el final de estos 1000 años que están por acontecer en esta etapa, antes de que entremos a la perfección nuevamente, o al Olam Jabá, o al seno de Abraham, a la eternidad, o al jardín del Edén, este día, el milenio, se le conoce como el Atid Labo, pero desde el nacimiento de la venida del Mesías hasta el fin de esta era se le conoce como los días del Mesías. En el idioma hebreo se le conoce como Yimot HaMashiach, los días del Mesías. Y es precisamente el nombre que yo escogí para estos programas, porque nos tocó el privilegio de poder vivir en esta etapa, y usted y yo somos testigos oculares, testigos de cómo están desenvolviéndose los tiempos en nuestros días, y qué importante es que usted y yo conozcamos todos estos conceptos para que nuestro entendimiento de la doctrina del reino que viene implícita en todo este libro pueda ser lo más apegada a la verdad. Sabemos que hay diferentes tipos de traducciones, que hay agendas detrás de las traducciones, que hay diferentes escritos y que mucha gente dice, ya no sé a quién creerle, ya no sé qué leer, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Pero lo importante en todo esto es que usted y yo tengamos las unidades de información necesarias para poder interpretar el texto conforme al momento cuando fue escrito, para poder nosotros entender el mensaje que quiere transmitirse. Y esta es precisamente la semana milenial, 7 días de 1000 años, que es lo que nosotros debemos de aprender. De la eternidad hasta la eternidad, Él tiene control de todas las cosas. Aprovechando la ilustración que tenemos aquí, quiero leer parte de estos artículos que le leí de la enciclopedia judía acerca del día del juicio. En este día del juicio dice que 4 veces al año toda la creación es juzgada. Durante la fiesta de la Pascua, en la fiesta del día de Shavuot o Pentecostés, donde se hace juicio del fruto de los árboles, pero también dice que toda la humanidad es llevada a juicio delante de Hashem. Y cuando nosotros entendemos el juicio, el día del juicio es precisamente esta parte, el día del Señor. Los 1000 años que estamos viendo aquí son los que se conocen como el día del Señor. También se le conoce como el día del juicio. En otras lecturas de los profetas podemos leer que en el libro del profeta Isaías, por ejemplo, constantemente viene simplemente como el día. Incluso leímos en el libro de Job cómo es definido de diferentes maneras. Déjenme leerle algunas de las que vienen aquí. El día de la ira, el día de oscuridad, el grande día del Señor, todos estos son títulos que nos enseñan a entender un poco acerca de este
día milenial, de cómo nosotros podemos entender los acontecimientos que están a punto de suceder en este tiempo que nos ha tocado vivir, porque estamos a punto de entrar en el primer año, en el primer mes, en el primer día de lo que es conocido como el día del juicio. En el concepto del calendario se le conoce como el día del juicio, en el calendario el mes Tisri, en el día 1, que es cuando se suena el shofar, conocido como Yom Teruah, el día del sonido grande del shofar. Y es precisamente la anunciación, cuando se suena el shofar, de que está empezando una nueva temporada, un nuevo año. En el caso de la semana milenial, estamos entrando a otro entendimiento de lo que va a suceder en estos tiempos postreros. La Escritura nos dice claramente que nadie sabe el día ni la hora. Solamente nuestro Padre que está en el cielo, Él conoce los días en los cuales vendrá nuevamente el Mesías a ejecutar justicia en toda la creación. No sabemos en qué día, no sabemos en qué año, pero sabemos que es en la temporada del sonar de los shofares. Cuando se suena el shofar en el año nuevo, es el día cuando va a venir el Mesías. No sabemos la fecha exacta, pero sabemos que debemos prepararnos para poder recibir todos estos acontecimientos y estar preparados para la venida del Mesías. Yo le animo a que ponga grande interés en aprender estos conceptos, que me acompañe a través de todas estas enseñanzas, para que juntamente usted como yo podamos cruzar por los días del Mesías en paz. Shalom. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, goce la humanidad, llegó la salvación, a danzar, a cantar y su nombre a alabar, postrémonos ante la gloria de Dios, la gloria de Dios.